Hola, buenas noches. En 5 minutos comenzamos la presentación.
Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos los presentes por su asistencia. En honor al tiempo voy a dar comienzo a la presentación. Junto con mis compañeros Maximiliano Muñoz y Paulina Rojas, en conjunto con nuestro tutor, el doctor Carvajal, hicimos esta reunión clínica que se titula Urgencia hipertensiva. Es realmente un problema urgente. Entonces, dentro de los contenidos de la presentación, vamos a hablar un poco de la epidemiología de la hipertensión, definir las crisis hipertensivas y las emergencias hipertensivas junto a su fisiopatología, pero muy breve, el enfrentamiento y el manejo inicial que debemos hacer de los pacientes con crisis hipertensiva en el servicio de urgencia y mostrar un caso clínico. Entonces, la hipertensión arterial se define como una elevación de la presión por sobre los 140 milímetros de mercurio de presión sistólica o sobre los 90 milímetros de mercurio de presión diastólica, medidos en la consulta en 2 o más controles. Cabe destacar que estos valores son relativamente arbitrarios, que son los que maneja el MinSal junto con la Sociedad Europea de Cardiología, pero distan un poco de los propuestos por la AJA. Este problema tiene una magnitud importante en nuestro país, con los valores que le mencioné recién, alcanza alrededor del 27,3% de la población chilena, que serían hipertensos, de los cuales alrededor de 2/3 tienen conocimiento de su patología y 1/3 la desconoce. Alrededor de la mitad de los pacientes se encuentra en tratamiento y no más de un 33% tiene su patología en control alcanzando metas terapéuticas. Obviamente, si nosotros usáramos los puntos de corte de la AJA, este problema alcanzaría una magnitud de alrededor del 46%. Entonces, es muy importante definir la crisis hipertensiva y diferenciar urgencia versus emergencia. La crisis hipertensiva es cualquier presión arterial que sea igual o superior a los 180 milímetros de mercurio de presión sistólica y o 110 de presión diastólica. Pese que en alguna literatura podemos encontrar que es hasta 120 de presión diastólica. La urgencia hipertensiva es presión en rango de crisis sin daño en órgano blanco, mientras que la emergencia hipertensiva es presión en rango de crisis, pero con daño en órgano blanco. Y es muy importante destacar que las emergencias hipertensivas son un evento raro que, según algunos reportes, alcanza alrededor del 0,1% de las consultas en servicio de urgencia, pese a lo habitual que es la urgencia hipertensiva. ¿Qué consideramos una emergencia hipertensiva? Aquellas patologías que afectan tanto la micro como la macrovasculatura. Los órganos que más afectan son el cerebro, el corazón, grandes vasos, los riñones, ojos y algunos otros casos especiales que solamente voy a nombrar. Dentro del cerebro tenemos las encefalopatías hipertensivas, que son raros, los accidentes cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos, que son la emergencia hipertensiva más frecuente, y también las hemorragias subaracnoideas. En cuanto a lo cardiopulmonar, tenemos el síndrome coronario agudo y el edema pulmonar agudo. Dentro de los síndromes aórticos encontramos la disección, el hematoma intramural y la úlcera perforante. En los riñones, la insuficiencia renal aguda. En ojos, retinopatía hipertensiva. Y, por ejemplo, en pacientes embarazadas podemos encontrar preeclampsia severa, eclampsia o síndrome de Hett, igual que las puérperas recientes. Una consideración que debemos tener en cuenta es que un aumento agudo de la presión arterial puede provocar daño en órgano blanco antes de alcanzar los umbrales de crisis hipertensiva. Por el contrario, un paciente que tiene hipertensión crónica puede tolerar niveles más altos de presión arterial sin necesariamente presentar daño en órgano blanco. Por lo tanto, el primer mensaje que queremos dejar para la casa es que una urgencia hipertensiva no es lo mismo que una emergencia hipertensiva. 5 minutos para hablar de fisiopatología. Principalmente tenemos que cuando se producen elevaciones bruscas de la presión arterial, vamos a tener efectos tanto sistémicos como locales. A nivel sistémico, vamos a tener un aumento de la presión intravascular,
lo que va a generar un aumento en la secreción de algunos péptidos y algunas hormonas con efecto vasoactivo, lo que va a generar una hipovolemia, y con esto una hipoperfusión de los órganos, lo que tiene como un mal mecanismo en el fondo de respuesta adaptativa, aumentar la resistencia vascular, lo que aumenta de nuevo la presión arterial y hace un círculo vicioso. Con respecto a los efectos locales, se produce daño endotelial, un depósito de plaquetas, alteraciones mitogénicas que hacen aumentar el grosor del vaso en función de un aumento de su capa mesenquimal, y esto hace que ambos factores confluyan para generar aún más aumento de presión arterial y aún más daño vascular, con la consecuente isquemia tisular que esto produce. Entonces, a pesar de este mecanismo de respuesta, tenemos algunos órganos, sobre todo el cerebro y los riñones, que tienen mecanismos de autorregulación. Estos mecanismos están directamente asociados con la presión arterial media y implican que la presión de perfusión del órgano se asocia directamente con esta presión arterial media. En individuos que son normotensos, la presión se autorregula entre los 70 y alrededor de los 150 miligramos de mercurio, permitiendo que ante cambios o fluctuaciones de la presión arterial mantengamos perfusión del órgano. Sin embargo, en los individuos que son hipertensos, vamos a tener una curva que está desplazada hacia la derecha. Por lo tanto, los mecanismos de autorregulación funcionan, pero a niveles de presiones medias más altas, ¿ya? Esto implica que si yo reduzco la presión arterial media, me desplazo hacia el lado izquierdo de la curva y por ende me salgo de esta curva de autorregulación, pudiendo caer en hipoperfusión tisular. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer cuando nos llega un paciente en crisis hipertensiva es poner en una balanza el beneficio de disminuir la presión que podemos tener en nuestro órgano blanco versus el riesgo de hipoperfusión que corremos al disminuir esta presión arterial. Entonces, en una urgencia hipertensiva vamos a tener que el riesgo de hipoperfusión del órgano pesa más que el beneficio sobre el órgano blanco que nos produciría esta disminución en la presión. Por el contrario, en la emergencia hipertensiva, el beneficio de reducir la presión de manera, entre comillas, brusca, va a tener mayor peso que el riesgo de hipoperfusión que tengamos sobre ese órgano. Entonces, nuestro segundo mensaje para la casa es que los pacientes en los que se debe manejar la presión arterial de forma inmediata son aquellos que están cursando una emergencia hipertensiva. Entonces, ¿cuál es el manejo inicial? Como siempre en nuestro servicio de urgencia, tenemos que discriminar si se trata de un paciente que está estable hemodinámicamente de un paciente que está inestable, y siempre proceder con nuestro ABC de la urgencia. Si el paciente está estable y nos puede aportar datos, o bien la familia nos puede aportar datos, es importante diferenciar si el paciente está sintomático o está asintomático. En el caso de que sea un paciente sintomático, debemos agotar el síntoma, sobre todo en casos como el dolor, por ejemplo, que puede ser un desencadenante de la crisis hipertensiva. Debemos preguntar también por los antecedentes médicos del paciente, y sobre todo si es que hay un diagnóstico previo de hipertensión, y si es así, cuáles son las cifras de presión arterial que maneja el paciente habitualmente. Si es que el paciente consume o no fármacos, si es que toma su terapia hipertensiva y tiene buena adherencia a ella, si es que ese día se tomó los fármacos, o si tiene consumos previos de tóxicos o drogas, ya sea que puedan aumentar la presión o que puedan interferir en el tratamiento que nosotros vayamos a plantear, como en el caso del sildenafil. Entonces, ¿en qué nos tenemos que enfocar en la anamnesis? En determinar si el paciente tiene algún síntoma de alarma que nos haga suponer que existe un daño en órgano blanco.
como por ejemplo haber presentado un traumatismo encefalocraniano, tener síntomas neurológicos generalizados o focalidades neurológicas, presentar alteraciones en la visión, dolor torácico de tipo anginoso, un dolor intraescapular severo, transfixiante, náuseas y vómitos, una disnea de aparición súbita o un embarazo de más de 20 semanas. Respecto al examen físico, tenemos que cuantificar y evaluar los signos vitales, revalorando la presión de forma secuencial, poniendo atención también en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, en la temperatura y en el hemoglucotest del paciente. Evaluar el estado mental, cuantificando, o sea, de forma cuantitativa y cualitativa, y si es posible, con respecto al basal del paciente, porque muchas veces la alteración del estado mental venía de base. Poner atención también en la volemia del paciente, es decir, si presenta edema, si sus yugulares están planas o ingurgitadas, si hay buena perfusión distal, o si el paciente por el contrario está cianótico, si es que existen ruidos respiratorios agregados o no. Los exámenes iniciales tienen que ir en asociación con la clínica. No se recomienda hacer exámenes de laboratorio o de imagen solamente por el hecho de que el paciente tenga la presión alta, porque incluso muchas veces pueden estar normales. Dentro de los exámenes que debemos asociar con la clínica están el hemograma con recuento diferencial, la creatinina con los electrolitos plasmáticos, electrocardiograma con troponina, radiografía de tórax, por ejemplo en el contexto de un dolor torácico, fondo de ojo, que es un examen simple pero que no está muy disponible en los servicios de urgencia, tanto por el equipo como por el entrenamiento del personal, y exámenes de imagen como el TAC. De nuevo les repito que estos pueden estar incluso normales, sobre todo en las primeras etapas si es que se produjera un daño en órgano blanco. Entonces, en esta tablita se muestran algunas categorías de emergencia hipertensiva con la evidencia que podríamos encontrar en el órgano blanco, como por ejemplo en el caso de la disección aórtica aguda, donde encontraríamos alteraciones del angiotac o del ecocardiograma bedside. En el edema pulmonar agudo podríamos encontrar edema intersticial en la radiografía de tórax. En infarto o en síndrome coronario agudo podríamos encontrar alteraciones sugerentes de isquemia en el electrocardiograma o elevación de los biomarcadores como las troponinas. También en el caso de una disfunción renal aguda instaurada podríamos encontrar niveles elevados de creatinina en suero o también niveles de proteinuria en orina. Y en la retinopatía hipertensiva evidenciar hemorragias retinianas, manchas algodonosas o exudados duros. También en hemorragia subaracnoidea o en ACV podemos encontrar alteraciones en la tomografía y eventualmente en la resonancia también. Y es importante destacar que las encefalopatías hipertensivas son sobre todo un diagnóstico clínico, que son diferentes a netamente una cefalea y son pacientes que están evidentemente comprometidos de conciencia. Y también es muy rara de ver. Entonces, brevemente el manejo de las emergencias, tomando en cuenta que no es el foco de esta presentación, y que cada una es un mundo aparte. Básicamente consiste en evaluar el ABC del paciente, usar fármacos según la disponibilidad o las condiciones del paciente, y el manejo concomitante de posibles desencadenantes. Entonces, siempre manejar el dolor del paciente, permitirle reposar por lo menos 30 minutos y reevaluar su presión arterial. Y el descenso que llamamos brusco, realmente no es tan brusco porque deberíamos esperar un descenso de entre un 10 a un 15% de la presión del paciente en los primeros 30 a 60 minutos, y como máximo, como tope, un 25%. Pero jamás esperar llegar a niveles de presión arterial normal en un paciente que presenta una emergencia hipertensiva dentro de los primeros minutos. Con respecto a los fármacos antihipertensivos que podemos utilizar en el servicio de urgencia, no está recomendado el captopril sublingual, primero porque dentro de todos los otros hipertensivos es un poco más lento, y también porque es difícil de titular. Por lo mismo, se recomienda usar, por ejemplo, nitroglicerina, que podemos administrar en bolo o en infusión continua, que está sobre todo indicado en edema pulmonar o en isquemia coronaria,
y que tiene como contraindicación el shock cardiogénico, una anemia grave, una hemorragia subaracnoidea y el uso de sildenafil. El labetalol, en dosis que si las administramos en bolos y luego en infusión no debiesen superar máximo los 300 miligramos por día, lo que en ocasiones alcanzamos fácilmente, entonces tenemos que tener ojo con pasarnos de la dosis, y este se usa en la mayoría de las emergencias hipertensivas, sobre todo en el ictus. Y como contraindicación está la insuficiencia cardíaca congestiva, el shock cardiogénico, el asma y el EPOC. Y el nitroprusiate lo podemos usar con una bomba de infusión e ir titulando. También es útil para la mayoría de las emergencias hipertensivas y debiésemos tener cuidado en pacientes con insuficiencia hepática, con coartación aórtica y con hipertensión intracraneana. Entonces, podríamos pensar que ante esta situación también es necesario tratar las urgencias hipertensivas. ¿Ya? ¿Y por qué podríamos pensar esto? Porque en realidad hemos visto a lo largo del tiempo que la hipertensión es un factor de riesgo independiente para la cardiopatía isquémica, el ACV, la enfermedad arterial, entre otros eventos adversos. Que la mortalidad intrahospitalaria de los pacientes con emergencia hipertensiva alcanza el 13% y al año la mortalidad es del 39%, entonces podríamos suponer que para el caso de las urgencias hipertensivas esto es similar, y también con el temor a los posibles efectos adversos y la responsabilidad médico-legal, tener un poco de aprehensión respecto a enviar a los pacientes a su domicilio con cifras tensionales en rango de crisis. Pero la verdad es que, como dice esta imagen, puede alguien pensar en los outcomes, ¿ya? Primero, recordar lo que habíamos hablado de antes respecto a la reducción rápida de presión arterial, sobre todo en pacientes asintomáticos y en pacientes que son hipertensos crónicos, nos llevan a el lado izquierdo de la curva en el fondo y nos salimos de nuestro rango de autorregulación y puede incluso ser perjudicial. Un ejemplo de esto es este reporte de casos que muestra ACVs que son precipitados por una reducción moderada de la presión arterial en pacientes que no tenían síntomas de órgano blanco. A estos pacientes se les redujo alrededor del 25% de la presión arterial y secundario a eso presentaron ACVs de nuevo o bien un aumento en el territorio afectado de accidentes cerebrovasculares previos. ¿Ya? Otro estudio que encontramos fue el manejo de la presión arterial en urgencias, por este estudio de corte prospectivo, donde se tomaron una serie de pacientes que acudían a un consultorio consultando por cifras tensionales altas. ¿Ya? A algunos de estos pacientes se los envió al domicilio y a otros se los remitió a un hospital. ¿Qué encontró este estudio? Que en realidad no había diferencia significativa entre los eventos adversos cardiovasculares mayores en los 7, 30 y 6 meses. O sea, eran similares entre los pacientes enviados a domicilio versus los pacientes que se enviaban a manejo hospitalario. Además encontró que los pacientes que eran enviados a su domicilio tenían más posibilidades de tener hipertensión no controlada al mes, pero que a largo plazo, a mediano o largo plazo, esta diferencia se perdía y que a los 6 meses no había diferencias significativas en el control de la presión arterial en pacientes enviados al hospital versus enviados a la casa. Y que finalmente los pacientes que fueran enviados a casa tenían tasas más bajas de reingreso hospitalario que los pacientes que habían sido enviados a hospital. ¿Ya? Por lo tanto, como conclusión es que no hay peores outcomes si se da de alta a los pacientes con urgencias hipertensivas sin necesariamente manejar la presión arterial en el servicio de urgencia. Pero es importante tranquilizar al paciente, explicarle que debe asistir al control y que debe hacer de manera oportuna el control de presión arterial en su servicio de APS. ¿Ya? Y que las urgencias hipertensivas no se tratan en forma aguda, tomando en cuenta que la mayoría de los riesgos y de los eventos adversos se van a producir, pero en semanas o en meses y no necesariamente en minutos, horas. ¿Ya? Por lo tanto, esa reducción brusca de la presión no tiene que ser el objetivo.
Finalmente tenemos nuestro caso clínico, que es un paciente masculino de 44 años, sin antecedentes mórbidos conocidos, que consulta en el servicio de urgencia por presentar un episodio de epistaxis, sin otro síntoma asociado. ¿Ya? Eso es muy importante. En la categorización se hace un hallazgo de presión arterial de 200 con 118 y además el paciente hace el alcance que está pasando por mucho estrés. Al examen físico, el paciente está consciente, vigil, orientado, cooperador, con mucosa rosada deshidratada, su IN capilar es menor a 2 segundos, su cuello es móvil, sin retracciones, tiene murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados, su ritmo cardíaco es regular, en 2 tiempos sin soplo, no se palpa choque de punta, neurológicamente el paciente está sin focalidad ni motora ni sensitiva, moviliza las 4 extremidades, tiene marcha conservada, no tiene ningún signo meningio. Por lo tanto, este paciente lo único que tenía era la epistaxis y una hipertensión en rango de crisis. ¿Qué se hizo con este paciente? Se le tomó la presión arterial de nuevo, esta vez presentaba 234 con 157, se tomó un electrocardiograma y se le administró metamizol y captopril sublingual. Recordemos que este paciente no tenía dolor. El electro, si bien muestra un supradesnivel en las precordiales, vamos a ver que si lo analizamos con un poquito más de detalle, este supradesnivel tiene más características de repolarización temprana benigna y de hipertrofia ventricular, probablemente en el contexto de una hipertensión de varios meses, ¿ya? Pero en el fondo no es el tema de esta presentación. Entonces, ¿qué se hizo después? Se le tomaron troponinas, pero además de las troponinas se le tomó CKMB, y luego se le volvió a controlar la presión que todavía tenía presión en rango de crisis. Se volvió alrededor de las 7 de la tarde, por alguna razón se decidió cargar al paciente con aspirina y atorvastatina, pese a que había consultado por epistaxis, y para terminar se le volvió a controlar la presión a las 9 de la noche, seguía con presión en rango de crisis y se procedió a repetir el electrocardiograma que no mostró cambios isquémicos, y posterior a eso se le administró vitamina K con ácido tranexámico. Entonces, como conclusión, hay varias cosas que nos hicieron de forma óptima en este paciente. Lo importante cuando nos llegue al servicio de urgencia un paciente con presión en rango de crisis es diagnosticar la crisis, ver que el paciente presente o no síntomas, y si es así, si existen o no síntomas que nos hagan suponer daño en órgano blanco. Buscar causas de hipertensión tratable, como el dolor, la ansiedad, los vómitos, que pueden no ser consecuencia de la hipertensión, sino ser la causa, ¿ya? En aquellos pacientes que están asintomáticos, permitir el reposo, si es que tienen dolor, administrar analgesia y reevaluar, ¿ya? Nunca administrar antihipertensivos de acción inmediata para la reducción de presión arterial de forma aguda en pacientes que están asintomáticos, ¿ya? Y si es que encontráramos daño en órgano blanco, este manejo de la hipertensión tiene que ser de forma controlada. Nunca utilizar los efectos de los fármacos, los efectos secundarios, para manejar síntomas, como por ejemplo el hecho de administrar metamizol, que sabemos que si se administra en un bolo rápido puede hipotensarnos al paciente. Y también coordinar el seguimiento ambulatorio para repetir la evaluación, modificar el régimen de antihipertensivos y educar al paciente, tanto en la adherencia a su tratamiento como en medidas no farmacológicas, como, como el ejercicio y la disminución del consumo de sal. Y recordar siempre que las urgencias hipertensivas no son realmente urgentes. Eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta.
Estoy leyendo el chat por si alguien quiere escribir, pero no sé si alguno de los doctores quiere comentar algo, alguna experiencia que haya tenido con pacientes similares. Ya bueno, si nadie quiere comentar nada más, les agradezco la participación y están tímidos hoy. Y bueno, damos por finalizada la reunión. Muchas gracias a todos.